Quiero invitarles entonces que con reverencia comencemos la meditación de la palabra del Señor en nuestra tercer predicación de quién es en realidad un regenerado, quién es alguien que ha nacido de nuevo. Y la pregunta no es si alguna vez pecas, si alguna vez dudamos, ni si alguna vez caemos. La pregunta decisiva es esta: ¿qué nueva vida se ha manifestado en nosotros desde que decimos haber nacido de nuevo? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la firme y fiel convicción de que hemos nacido de nuevo, de que somos regenerados del Señor? Entonces la pregunta es: ¿qué nueva vida se ha manifestado en nosotros desde que decimos haber nacido de Dios? Y aquí quiero citar a Octavius Whitlow, quien dijo: qué alarmante estado es el de un cristiano cuando su corazón contradice su juicio y su vida desmiente su profesión de fe. Quiero que recapitulemos en los dos sermones anteriores. Hace 15 días fuimos llevados al origen de todo, no a la conducta que el hombre puede imitar, sino a la vida que solo Dios puede dar. No a la religión visible, sino a esa regeneración invisible del corazón. Entonces, hermanos, hemos sido regenerados ¿de qué? De lo que hablábamos hace 15 días, de ese estado del hombre, de ese estado de muerto espiritualmente, en esas condiciones de culpabilidad y la corrupción del primer Adán, que es evidenciada en lo que llamábamos ese tad espiritual, ese tad que Pablo nos presenta en Romanos 1, donde diagnostica con precisión dos tumores mortales del hombre caído: la impiedad que sustituye al Dios verdadero por las criaturas, de la soberbia, de un corazón que se exalta a sí mismo por encima de su creador. Y el otro es la injusticia que no solo corrompe la sociedad, sino que degrada el cuerpo, manifestándose en inmoralidad. Esto es una clara evidencia, hermanos, que nos permite entender por qué el mundo se encuentra en esa condición tan decadente en la que está hoy en día. Es mis amados oyentes y hermanos, lo que llamamos el punto de inicio para entender quién es un verdadero creyente. Ese verdadero cristiano, ese regenerado que no nace creyente. Es alguien a quien Dios le ha dado vida y una vida espiritual. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, a quien Dios le ha dado vida y una vida nueva en Jesucristo. Pero la Escritura no se detiene allí. Como comenzamos a ver hace 8 días, si esa vida es real, si ese nuevo nacimiento no es una ilusión, entonces no puede permanecer escondido. La vida espiritual se manifiesta. La regeneración deja huellas visibles. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable: ¿cómo se ve esa vida nueva cuando caminamos entre otros creyentes y frente al mundo? Porque aquí vale la pena aclarar algo, hermanos, y es que cada vez que un pastor se para a predicar la palabra de Dios, no es con el fin de desanimarlos, no es con el fin de menospreciarles, es con el fin de llevar su mirada a Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos de los que venimos a una reunión como esta, un día del Señor para exaltarlo, son personas que quizás es la primera vez que están en un culto de una iglesia cristiana. Es la primera vez que se exponen a la predicación de la palabra. Otros quizás ya llevan varios domingos, pero su corazón aún no ha brotado la semilla de la palabra de Dios que implantada da fruto para salvación. Pero hay quienes quizás ya puedan decir: yo soy un verdadero convertido. A ese es al que se le pregunta: ¿cómo se ve esa vida nueva cuando caminas entre otros creyentes
y frente al mundo. Y también nos ayuda a distinguir a esas personas que vienen a reuniones de iglesias cristianas, pero con un mal deseo, con un mal objetivo, no para adorar a Dios, no para buscar a Dios, sino para buscar sus propios beneficios. Hemos dejado claro que las iglesias están llenas de este tipo de personas que cuando salen, muchos dicen, mire, vea, ese era cristiano y salió de la iglesia. ¿Será que perdió la salvación? Y esto lo dejamos claro hace 8 días, hermanos. Por eso la semana pasada consideramos 2 señales internas que el regenerado no vive cómodo en el pecado, ¿no? ¿Recuerdan? Vimos como primero que el creyente verdadero no peca habitualmente y que descansa en una fe viva en Cristo como su Señor y su Salvador. También vimos como segunda característica que el creyente verdadero confía en Jesús como su Salvador, como su Señor y Salvador. Entonces veamos hoy que esta fe no permanece oculta ni estéril. La regeneración produce inevitablemente una vida transformada. No solo cambia lo que creemos, ni únicamente lo que evitamos, transforma la manera en que vivimos delante de Dios y delante de los hombres. Por eso, Juan da ahora un paso inevitable del corazón, pasa a la conducta. De la fe confesada pasa a la justicia práctica. Y es la tercera característica que vamos a ver en esta mañana. El creyente verdadero practica la justicia. Dice así, primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y es, mi querido hermano, nada más ni menos que la gracia que justifica al pecador, es la misma gracia que comienza a santificar su vida. Como lo expresó Charles Spurgeon, quien dijo, la gracia que no cambia mi vida, tampoco salva mi alma. Y quiero ser bastante insistente en esto, y es que lamentablemente en muchas iglesias se esconden personas. No hablo aquel que va a la iglesia cada domingo esperando que Dios pueda transformar su vida, aquel que ruega y le dice, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, sino aquel que tiene un corazón envanecido y cree que ama a Cristo mientras día a día hace daño a otras personas. Esos que cuando el Señor venga por segunda vez o estén en la presencia de Dios a causa de la muerte y le digan, Señor, Señor, Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque es imposible que nosotros creamos que Jesucristo es nuestro Señor, que hemos entregado nuestra vida a Él y sigamos siendo hacedores de la maldad. Que la gente nos esté conociendo allá afuera por tramposos, por coquetos, por groseros, por irreverentes y no por ser luz, esa luz que resplandece en medio de una oscuridad, destellando el amor de Dios, la justicia de Dios y la verdad de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, la gracia que no cambia mi vida, tampoco salva mi alma. En otras palabras, la justicia que nos declara justos delante de Dios es la misma que comienza a formar una vida justa en nuestro interior delante de Dios y de los hombres. Entendamos, hermanos, entonces cómo la justicia de Dios nos es imputada para nuestra justificación. Cuando hablamos de justicia, debemos verla desde 2 campos de acción. Un campo de acción de la justicia de Dios es esa justicia que nos es imputada para justificación, que Cristo en la cruz pagó la deuda por nuestra condena en Adán y nos vistió de su justicia. Ya no estamos condenados en este proceso de la imputación de la justicia de Cristo. Y la otra, mis queridos hermanos,
es que esa misma justicia que nos salva empieza a producir un cambio en nuestro interior. Pero primeramente entonces entendamos, la justicia de Dios nos es imputada para nuestra justificación. El apóstol Pablo afirma sin ambigüedad nuestra posición de aceptados, de perdonados y de justificados. Querido oyente, si usted de verdad y de todo corazón ha venido a Cristo, eres un elegido de Dios, no dudes en que eres aceptado, perdonado y justificado por el Señor, una vez y para siempre, por Cristo, por su obra en la cruz del Calvario. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, mis queridos hermanos, aquí vamos a entender que esta justicia dada una vez para siempre por la obra de Cristo en la cruz es una justicia recibida, es una justicia propia que Dios nos da y por medio de Cristo Jesús. El nacido de nuevo, mis queridos hermanos, obedece al Señor, no para ganarse su favor, sino por gratitud a esa justificación recibida. Obedecemos no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados por Dios. No es por nuestra justicia, mis queridos hermanos. Como dice Filipenses capítulo 3, verso 9, es por la justicia que Dios nos concede a razón de la fe. Dice así el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia que está en Filipos, dice, quiero vivir unido a Él, no por la justicia que viene del cumplimiento de la ley, sino por la que nace de haber creído en Cristo. Es decir, la justicia que Dios nos concede por razón de la fe. Esa misma justicia que dice Romanos 3:23 nos es imputada gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los delitos y pecados en los que nos hallábamos muertos han sido lavados, santificados en esa justificación en el nombre del Señor Jesucristo. Y no solo han sido justificados en el nombre de nuestro Señor, en su obra hecha una vez para siempre, sino que la obra continua del Espíritu Santo, por medio de ella, somos preservados en santidad. Hermanos queridos, el mismo Dios que nos proveyó la justicia para poder presentarnos delante de Él como sus hijos, que ya no ve un pecador en Adán, sino un justificado en Cristo, también nos provee el preservar en santidad, el alejarnos del pecado, el huir del pecado y llevar una vida santa para Él. Qué cosa más miserable y desanimante y frustrante en la vida del ser humano que ver a alguien diciendo que ama a Cristo, que Cristo lo ha regenerado, siendo en su casa el peor de los padres, la peor de las madres, un mal ciudadano, tener un mal comportamiento, salir de la iglesia y adorar a Dios y luego verlo en un semáforo bajando su vidrio del carro para insultar al que está al lado. Qué triste para los jovencitos y los niños someterlos a una vida así. Que puedan decir, mi papá iba a una iglesia y menospreció y abandonó el hogar. Pero debemos entender, hermanos, que no todo el que va a una iglesia es un cristiano, como así no todo el que se para en un lugar de parqueo de carro es un carro. Debemos entender qué es el verdadero cristianismo para que no seamos confundidos y desanimados pensando que la vida cristiana es una vida de hipocresías.
Sí, somos seres humanos, somos débiles. Recuerden lo que hemos venido enseñando. Venimos de Adán. Todo el que nace de Adán viene con esa corrupción. Estamos en este cuerpo vendido al pecado. Por eso la Biblia nos manda a huir del pecado, a huir de la tentación, a vivir para la gloria de Cristo, a amar al Señor. Debemos entonces, mis queridos hermanos, recordar que no solo hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su obra hecha una vez para siempre al morir en la cruz, sino que por la obra continua del Espíritu Santo somos preservados en santidad, como dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que podamos decir que somos ciudadanos del reino de los cielos, que somos verdaderos regenerados cometiendo injusticias? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Varios de ustedes merecían estos calificativos, pero ya el Señor les lavó sus pecados, los santificó y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Una obra de Dios, la obra de la redención es obra del Señor de principio a fin. Él nos salva, Él nos mantiene santos, Él nos ayuda a perseverar en la santidad por su Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, habiendo entendido la justicia de Dios que nos es imputada para nuestra justificación, que Cristo fue en su lugar y en mi lugar a la cruz a pagar por nuestros delitos y pecados, y que Dios satisfizo su ira en ese hombre en la cruz, en lugar de ser nosotros, y que Él murió y fue sepultado, sepultando allí nuestros pecados, esos en los que andábamos muertos nosotros, y resucitó para imputarnos su justicia. Debemos entender que esa misma justicia por el Espíritu nos es impartida para nuestra santificación. Así, hermanos, entonces entenderemos cómo esa justicia imputada y la justicia impartida, o como llaman otros, y justicia manifiesta, no son dos cosas separadas, aunque tampoco son lo mismo. La justicia impartida es por medio de la obra del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 5, versos 8 y 9. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y piedad. Y aquí tengo que preguntarles, amados hermanos, ¿ese es el reflejo de su vida en su casa? ¿A sus hijos? ¿A su cónyuge? ¿A sus vecinos? ¿Ese es el reflejo de su vida cristiana a sus compañeros de trabajo? ¿A sus jefes? ¿A sus subordinados? ¿A la sociedad? ¿A la gente de tránsito? ¿Al comerciante? Ese fruto de la luz que consiste en toda bondad, justicia y verdad, ¿lo destella sus acciones? También Filipenses capítulo 1, verso 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, hermanos, que si Cristo al resucitar de la cruz, después de haber pagado con su muerte nuestro pecado y haberlo sepultado en su sepultura y haber resucitado para darnos esa justicia tiene frutos, frutos que son por medio de Jesucristo
para la gloria y alabanza de Dios. ¿Su vida y la mía le dan gloria a Dios ante las demás personas? ¿O las personas dicen, no sea como ese que mire, va a la iglesia y es un malapaga, el evangélico malapaga, el evangélico fornicallón, el evangélico mentiroso? Qué triste, mis queridos hermanos, que esos delitos y pecados del pasado bajo los cuales nos calificaban, tengan que seguirnos calificando los vecinos hoy en día. Y a lo que quiero con esto no es que usted salga corriendo y no vuelva a la iglesia, sino que mire a la cruz y diga, Señor, tú que empezaste la obra en mí, por favor termínala y ayúdame a ser un verdadero cristiano para que yo sea ese luminar que pueda reflejarle al mundo tu amor, tu justicia y tu verdad, y las personas, a ellos les pueda resplandecer la luz de Cristo. Qué triste, mis queridos hermanos, que hayan personas que no quieran venir a una iglesia cristiana solo porque su testimonio es el peor. Solo porque somos personas que tampoco reconocemos que actuamos mal y pedimos perdón. ¿Has pedido perdón por algún daño que has hecho? Es más, cambio la pregunta, ¿sabes pedir perdón? Muchas personas ofenden, hacen daño y van por la vida sin siquiera decirle a la otra, lo siento, fue mi culpa, perdóname. Y es lamentable ver que hay matrimonios que han llegado a un estado que parece sin retorno, de tanto sufrimiento, de tanto problema, de tanto conflicto, y el único retorno es una valla grande que dice perdón, pero no queremos tomar ese retorno. No queremos reconocer que fallamos. Todos fallamos, hermanos. No esté usted ofendiendo a su cónyuge y siguiendo avanzando en la vida sin decir, ven, detente, ¿te acuerdas tal día? Te ofendí muy feo, perdóname, perdóname, no sé por qué lo hice. Y de ahí en adelante, hermanos, todos esos argumentos y malas aptitudes, frutos de ese momento, se van a derrumbar como un puente viejo. Y la vida de matrimonio va a cambiar. Hijos que ofenden a sus padres con una ligereza y no son capaces de decir, madre, padre, perdóname. Y ahí están las consecuencias de la palabra de Dios que dice, honra padre y madre para que seas de larga vida. Qué triste es ver hoy tantos adolescentes muriendo, ni en la época de la violencia que muchos vivimos en esta ciudad. Qué triste, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, entendiendo la justicia de Dios que nos es imputada, ¿sí? Nosotros no merecemos nada sino el infierno, pero Cristo pagó por nosotros y nos dio su justicia, una justicia impartida, una justicia que nos es imputada por causa de Cristo, y entendiendo esa misma justicia que por el Espíritu nos es impartida para nuestra santificación, podemos ver que una habla de posición y la otra de un proceso. Quiere decir por posición que somos declarados justos por la justicia de Cristo, un acto hecho una sola vez en la cruz del Calvario para siempre, y el proceso es de aquí hasta que muramos, hermanos. Somos hechos justos en nuestra vida por la obra continua del Espíritu Santo. La primera nos acepta delante de Dios y la segunda nos conforma al carácter de Dios en un proceso día a día. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ir todos los días al trono de la gracia y rogar por el oportuno socorro. Todos los que vivimos en esta ciudad sabemos nuestro problema climático de humedad, de calor, ¿verdad? Y que a veces uno se baña temprano y al mediodía ya tiene que tomar su segundo baño, y quizás a veces hasta 3 al día. Pero hermanos, usted no puede creer que le pregunte, van saliendo para la iglesia y le pregunta al cónyuge, amor, o le preguntan al hijo, ¿ya te lavaste la boca? ¿Ya te cepillaste, como decimos acá? No, ¿para qué? Me cepillé 3 horas el viernes, duré 3 horas. Así usted se cepille 3 horas, hermanos. Y si ya pasamos de cierta edad.
ese aliento se oxida al ratico, ¿sí? No puede pretender usted que porque se cepilló el viernes no necesita cepillarse el domingo en la mañana. ¿A qué voy con esto? No es que usted me saludó y tenía mal aliento, no. Quizás. Sino, hermanos, que todos los días debemos venir al trono de la gracia para el oportuno socorro. Todos los días debemos venir a buscar fuerzas espirituales. Debemos velar y orar, porque Satanás anda como un león rugiente mirando a quien devorar. Ustedes sí saben que el león, cuando uno ve esos programas de Animal Planet, de los safaris allá, el león no llega a la loca a atacar no, él se fija en una presa. Quizás en la más débil, en la que menos corre, en la más desaplicada, en la más aislada. Pero Satanás anda como un león rugiente. Y nosotros vivimos en un cuerpo vendido al pecado. Por eso debemos todos los días venir al trono de la gracia y rogar por el oportuno socorro, rogar a Dios por fuerzas espirituales. Mis amados hermanos, por eso practicar la justicia es la evidencia de haber sido hechos justos en Cristo. Si usted dice, es que Cristo me ha justificado y soy salvo, y una vez salvo, siempre salvo, que es una verdad, la pregunta es, ¿practicar la justicia define esa verdad en ti? Dice primera de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y aquí nos adentramos más a nuestra característica de hoy. ¿Cómo poder saber que hemos nacido de nuevo, mis queridos hermanos? Porque la justicia que hemos recibido de Cristo para salvación se evidencia en nuestra práctica. Primera de Juan, capítulo 3, versos 7 y 8. Dice, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí ve? Lo opuesto a practicar la justicia es practicar el pecado. Recuerde que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que practican toda justicia e impiedad. ¿Qué es la injusticia? Es el pecado hacia el prójimo. ¿Qué es la impiedad? Es el pecado hacia Dios. Por eso cuando recibimos, o cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, los recibió en 2 tablas. Una tabla eran los pecados, una tabla hablaba acerca de los mandamientos de la piedad hacia Dios. Y violar estos mandatos es caer en la impiedad. Y la otra tabla eran los mandamientos para la justicia hacia el prójimo. Y desobedecer uno de los mandamientos de la segunda tabla es injusticia. Por eso, cuando hablamos de justicia, lo opuesto es el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Por eso, mis queridos hermanos, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin las obras de esa fe, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Si usted dice que tiene fe en Jesucristo y que el Señor le ha justificado, muestre entonces, hermanos, el fruto que produce esa justificación del Señor. Porque el que practica el pecado es del diablo. Y aquí recordamos recuerden la primera característica, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Como una persona que ha hecho del pecado su rutina diaria. Por eso el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así que tú no puedes decir que has nacido de nuevo y hacer las obras del diablo y hacer de su casa un infierno. Hay un conciso comentario que va directamente al grano en esta característica de que el nacido de nuevo practica la justicia. Y es que la justicia que nos salva no permanece sola, produce frutos de justicia, un fruto que se vive y que lo pueden observar los que están a nuestro alrededor. Johann
Albrecht Bengel dice lo siguiente. Él señala que el justo produce justos. Dice, Dios que es justo produce hijos justos, hijos que reflejan esta justicia en su vida diaria. Ser justo es el equivalente a ser santo. Presupone cumplir la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos y amarle a Él y al prójimo. ¿Qué días alguien decía lo siguiente? Decía, si tú vas caminando con tu taza de café y se te derrama, ¿qué se te derrama? Café, porque no llevabas otra cosa allí que no fuera café, no llevabas jugo de naranja, no llevabas un zumo de limón, no llevabas un té, café. Y cuando usted y yo somos verdaderos hijos de Dios y se nos exprime, no puede salir otra sustancia más que sea la justicia que se nos ha impartido. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que no es correcto que de usted y de mí se escuchen palabras como es que no me busque, que usted no sabe qué hay dentro de mí. No me toree, que usted no sabe qué puede salir dentro de mí. Hermanos queridos, cuando somos verdaderos hijos de Dios, aún las injusticias de los que nos rodean no pueden sacar de nosotros injusticia, porque entonces quiere decir que no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo vamos a pagar mal por mal? Aprendamos de Cristo. Pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió tanto oprobio de los hombres y quien Él nunca dejó su lugar. Tengamos ese mismo sentir que hubo en Jesucristo, dice la Escritura, quien siendo Dios no escatimó ser de la misma esencia de Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló haciéndose como un hombre, como un siervo y obediente hasta la muerte. Pero ¿cómo es posible que hayan entre nosotros supuestos cristianos insultando que es que porque me llevaron al límite? Eso solo indica algo, hermanos, que quizás el Espíritu de Dios no está en tu vida dando fruto de justicia. Quizás estás en el proceso de un alma que viene a exponerse a la palabra de Dios y ella le está limpiando hasta que llegue el momento de su verdadera conversión. Pero la Biblia es muy clara. El que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios tenemos una esencia que Dios nos ha comunicado. No hay tal cosa, hermanos, como un cristiano vengativo. No hay tal cosa como un cristiano que insulta. No hay tal cosa como un cristiano que dice mentiras solo para poner a alguien en su lugar. No hay tales cosas en la vida de fe. Tenemos que venir a la Escritura y dejar que ella derribe tantos errores de pensamiento y que nos limpie de las malas aptitudes del corazón. Hermanos, el justo es un término que quiere decir libre de injusticia. Esos pecados de la segunda tabla en los 10 mandamientos. Se trata de la liberación del dominio del pecado, aunque como veíamos en la primera característica no es la ausencia de la lucha. Porque mientras estemos en este cuerpo vamos a luchar contra el pecado. Por eso los cristianos tenemos que considerar la doctrina del pecado y ser prudentes frente a él. El pecado con el que usted lucha, el pecado con el que yo lucho, el pecado con el que nosotros quizás ha venido, nos ha enfrentado y nos ha derribado, aunque no lo practicamos, es un pecado que no va a dejar de venir a enfrentarnos. Y hasta que estemos en este cuerpo, el mentiroso o el que fue dominado por la mentira se verá tentado a mentir. El codicioso, quizás usted dice, es que yo en mi vida pasada me llevaba cosas del trabajo de manera indebida, pero Cristo me ha cambiado. Ese pecado va a venir a tentarte más adelante, quizás hasta que estemos en este cuerpo. Por eso debemos ser muy prudentes, debemos ser muy cuidadosos. Si es el pecado sexual, nos perseguirá a todos hasta el último día en este cuerpo vendido al pecado. Por eso insistimos tanto en la prudencia, por eso insistimos tanto en cuidarnos, en huir de la fornicación, en huir de la tentación. Porque la tentación al principio es dulce,
pero su fin es amargo y tiene consecuencias prácticamente hasta el día de nuestra muerte. Por consiguiente, entonces, la oración es: todo aquel que hace lo que es justo es nacido de Dios. Esta oración no describe a aquellos que efectúan alguna buena obra ocasionalmente. Esta oración revela más bien el estilo de vida de la persona que ha nacido de Dios. Los hijos de Dios tratan de hacer lo que es bueno y agradable ante los ojos de Él. Como dice Efesios capítulo 4, versos 22 y 24. Dice: por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Tenemos una naturaleza corrompida por los malos deseos. Recuerden los calificativos de la vida pasada, toda esa lista de pecados. Renueven sus aptitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Mire, hermanos, ¿será que tal vez tú tendrás que decir en tu trabajo: yo no soy cristiano, pero voy a una iglesia y espero que la luz de Cristo resplandezca sobre mi vida? Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, de nuestro testimonio. Debemos ser muy sinceros. Ahora hay personas que se etiquetan a sí mismos como cristianos con malas intenciones. Debemos ser cuidadosos. La justicia es la novedad en la que debemos vivir. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Volvamos a la justicia imputada. ¿Quiénes éramos nosotros antes de que la luz del Evangelio, que es Cristo, resplandeciera sobre nosotros? Muertos espirituales. ¿Cómo estábamos muertos? En delitos y pecados. Ahora, al estar unidos por la fe en Cristo, ¿qué significa? Que al Cristo morir en la cruz y al estar unidos a la fe con Cristo, morimos nosotros con Él, fuimos sepultados y resucitamos con Él. Es lo que simboliza el bautismo. Por eso, mis queridos hermanos, si hemos resucitado a una nueva vida, debe ser sin delitos y sin pecados. Que como hemos dejado claro, somos seres humanos y podemos ser tentados y tener una recaída, pero no es una práctica diaria. Por eso se usa el ejemplo de la práctica, que es la misma que la rutina del que hace ejercicios. Hay personas que tienen una rutina de ejercicio casi que inquebrantable, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, hemos resucitado a una nueva vida, ya no practicamos el pecado. Por eso, como dice Romanos capítulo 6, versos 12 y 13, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ahora, hermanos, ¿podemos impedir que los pájaros vuelen por sobre nosotros? No, no podemos controlar que un pájaro pase volando sobre nosotros, un ave. Pero lo que sí podemos impedir es que hagan un nido en nuestra cabeza. Yo nunca he visto a alguien por ahí con un nido de pájaro, no, que algunos atuendos parecieran. Pero yo no he visto a alguien que se haya descuidado de tal manera. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, hermanos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. ¿Qué han tocado sus manos que no debieras tocar? ¿Qué palabras han salido de su boca hacia otra persona que no es un cónyuge, que no deberían haber salido de ella? Recuerde que habrá un día en que todo esto será presentado frente al ser humano y se le pedirá cuenta.
Dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, se les pedirá cuenta. ¿Qué hablas en tu día? No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Esas obras de justicia, hermanos, son el fruto del Espíritu, como dice Efesios 5:9. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Entonces, vuelvo y repito, es imposible que podamos estar diciendo, es que soy cristiano, he nacido de nuevo, soy regenerado, el Señor me ha dado vida espiritual, pero ese espíritu que tienes adentro, que da la vida espiritual, no te está haciendo actuar en bondad, en justicia y en verdad. Algo está mal. Y no creo que sea el poder efectivo de la gracia del Señor en su vida, sino quizás no has nacido de nuevo. Y vuelvo y repito, no es para que no vuelvas, es para que vengas a la palabra de Dios y le ruegues al Señor por vida espiritual. Y que puedas decir, Señor, la verdad, busco el pecado constantemente en mi diario vivir y no he pecado, es por tu gracia que me lo impide. Algo anda mal en mí, ayúdame a cambiar. Estos hombres en los que está el Espíritu de Dios y produce vida, la Biblia es muy clara que fueron preparados por Dios mismo antes de la fundación del mundo para habitar en estas obras del Espíritu. Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, mis queridos hermanos, toda obra es de Dios. No hay una buena obra que sea por nosotros. No hay espacio para la religiosidad y la autosuficiencia humana en el Evangelio. Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos entregó a Cristo y nos preparó las buenas obras en las que vamos a vivir. La pregunta es, ¿las estás desarrollando? ¿O no se ven por ahí? A veces creemos que la mejor forma de predicarle a los nuestros en casa es con la tiranía. Hay hombres religiosos cuyo corazón los llevan a ser tiranos en la casa. También hay mujeres que tienen un corazón tirano que las lleva o les lleva a atacar a su familia, a destruirla, a ser guaches, a ser implacables, a ser personas difíciles de soportar, cuyos hijos no ven la oportunidad de tener la mayoría de edad para salir huyendo, porque quieren presentar a Dios como la estrategia de los colonizadores de llegar con ídolos a matar al que no se le arrodillara al ídolo. Y hermanos, no estamos predicando con el amor, no estamos predicando con la bondad, con la justicia. Por eso cada que queremos presentarnos como cristianos y enseñar algo de Cristo, la familia solo se burla. Eso no es ser cristianos. Y si alguno se porta así en la casa, quiero que sepan que no es lo que Dios manda en la Biblia. No es lo que Dios enseña. Y esto, hermanos, esta justicia que Dios nos da, esa justicia imputada y que luego el Espíritu la manifiesta en nosotros por medio de estas obras de justicia que son por Dios, que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo, es por medio de la palabra de Dios, hermanos, por medio de su gracia que somos ejercitados en estas obras. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí tengo que llevarlos al medio de gracia. Porque sí, está bien, bueno, pastor, Dios, y si soy un elegido de Dios desde antes de la fundación del mundo, gloria a Dios.
ya se manifestó, tengo el Espíritu Santo, soy un nuevo nacido. Pero ¿cómo se produce esa obra que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo en este cuerpo vendido al pecado? Pues hermanos, fácil, tenemos el Espíritu Santo que produce el fruto de justicia. Pero esto se ejercita por medio de la palabra de Dios. Es útil para instruir en justicia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no venimos a la palabra de Dios. No venimos a la palabra. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no tenemos comunión? Yo le pregunto, ¿quién de aquí desde el domingo pasado hasta hoy no le ha hablado a su esposo o a su esposa? Si están peleados, quizás, pero peligroso, una semana sin hablarse. Están dejando que el sol se oponga sobre vuestro enojo. ¿Y cómo tienes comunión con tu Dios, tu Creador, tu Señor? Si lo amas, si no has venido a la palabra de Dios. Y hay quienes solo se conforman con la palabra que se expone aquí, con la que leen aquí, pero no están yendo a sacar un tiempo de su diario vivir para exponerse a la palabra que limpia, la que como en un espejo nos muestra lo guache que podemos estar siendo, o a la mujer lo irrespetuosa que puede estar llegando a ser, lo desesperante como padres, los rebeldes como hijos, si no venimos a la palabra de Dios. Así como el cuerpo humano no puede vivir sin el alimento físico, tampoco el cuerpo espiritual puede vivir sin su alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y si de pronto usted dice, pastor, no me cabe la menor duda que yo soy un regenerado, pero no sé por qué me volví tan guache, tan injusto. Solo hay dos razones. Una de dos. O estás autoengañado y no has nacido de nuevo, o simplemente estás descuidando la palabra de Dios, que es la que nos instruye a los regenerados para toda justicia. También Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, dice lo siguiente: enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús, un servidor alimentado con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Hermano, tenemos que alimentarnos de las buenas palabras de la fe. Mire, propóngase. Hay tantos buenos canales que si me escribe yo le puedo recomendar, de series de predicaciones que usted se pueda proponer. Al menos dice, pastor, es que a mí me cuesta entender lo que leo en la Biblia. Pues escúchese estas series, un video al día de media a 40 minutos, hermanos. No te va a costar nada y te va a instruir, te va a alimentar con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. Hermanos, yo le pregunto, ¿usted se ejercita en la piedad? Mire, hay personas que lamentablemente su supuesto alimento de la verdad es de cuentos mundanos y tontos. No se ejercitan en la piedad. Dice el verso 8, teniendo en cuenta que el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo y que incluye una promesa no solo para esta vida presente, sino también para la venidera. Y aquí yo tengo que dejar algo claro, hermanos, porque muchos usan este verso para decir que es malo uno ejercitarse en lo físico. Y no es lo que la Biblia está diciendo. Quizás están en un contexto donde todo el mundo le da prioridad al deporte y lo que él dice es, aunque el ejercicio corporal aprovecha en algo, no es mejor que ejercitarnos para la piedad. Porque si nos ejercitamos, si practicamos, pues quizás tengamos una mejor salud, pero hasta ahí. Pero cuando nos ejercitamos en una rutina de la piedad, tiene promesa no solo para esta vida humana, sino para la futura. Y lamentablemente a veces, hermanos, nos enfrascamos en todo menos en la piedad. Dígame, ¿quién de ustedes, padres, alguna vez ha pensado, ay, ojalá mi hijo sea pastor? No, no es importante para muchos. Ni siquiera tienen el valor. Ahora, no todos los niños tienen que ser pastores.
Pero como dijo alguien, hermano, los padres están tan preocupados porque sus hijos sean una estrella del cine, una estrella de la música, no un estrellado en el carro por ahí en las vías, ¿no? Pero como dijo alguien, existe el 0.000000019% de que su hijo o su hija sea una estrella del cine, sea una estrella de la música, sea el presidente de la nación. Pero todos tenemos el 100% de seguridad que estaremos frente a Cristo el día de nuestra muerte y daremos cuenta de nuestras acciones. Pero si ve que le damos prioridad a tantas cosas, ejercitas a tus hijos para la piedad. No pueden faltar al deporte, no pueden faltar al colegio, no pueden faltar a tantas actividades, pero ¿has sacado un tiempo para instruirlos en la palabra de Dios? Hay quienes esperan cuando ya la rebeldía de Adán ha aflorado y los ha adueñado. Y pastor, ¿puede hablar con mi hijo, mi hija? Pastor, tiene 25 años, se voló de la casa. Voy a preguntarle por qué no se voló antes, con esa maldad de Adán en su corazón. Y sin los padres haberles expuesto el evangelio. El evangelio que les presentaban eran discusiones, peleas, maltratos, malos testimonios, injusticias, impiedades. Y ahí no hay nada que hacer, hermano. Que el Señor tenga piedad de esos jóvenes. También, hermanos, en esa justicia que manifiesta el Espíritu Santo en nosotros, esa justicia que nos es impartida por el Espíritu Santo y esa justicia con la que hemos sido salvos porque Cristo nos hace justos, el Espíritu la lleva a la práctica y que esto fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo y que la palabra de Dios juega un papel tan importante en la práctica de esta justicia. También debemos entender que la disciplina juega un papel importante aquí, la corrección. Como dice Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces volvamos, pastor, no me cabe la menor duda de que he nacido de nuevo. Pero pastor, estoy fallando en manifestar esa justicia en mi vida. Mi esposa o mi esposo me dice a toda hora, no parece cristiano. Usted ni diga que es cristiano, qué vergüenza. Pero yo sí soy alguien que ha nacido de nuevo, pastor. Como decíamos anteriormente, quizás no estás viniendo a la fuente de todo poder para esa justicia, llevarla a la práctica, que es la palabra de Dios. Pero ahorita tengo que decirle que quizás es que te hace falta la disciplina, la corrección de Dios en tu vida. Mire, hermanos, yo gocé, bueno, tal vez no gocé porque no es motivo de gozo, pero muchas personas en mi soltería y en mi trabajo me han dicho, usted es un caballero. Y las mujeres decían, no, este muchacho es todo un caballero. Es que un día por allá cuando era niño le falté el respeto a una niña y mi mamá me cogió en el baño y me dio, hermanos, una palera. Como llamamos aquí, permítame que hable como barramejo. Que yo empecé y ella me decía, tú tienes mamá y tienes hermanas. Y desde ahí yo aprendí a ser un caballero. Y a veces la corrección y la disciplina corrige el rumbo. Ahora, ¿estamos enseñando en esta iglesia a maltratar de esa manera? No, es un ejemplo que los quiero llevar a que a veces Dios tiene que corregirnos. Y qué triste que hay cristianos que parecen masoquistas y que la única forma de avanzar en la vida es con palazos que da la vida, con momentos de pruebas, de dificultades, de sufrimientos. Porque no podemos tener el mínimo respirar de la aflicción
porque terminamos como el cerdo en el lodo o como el perro volviendo a tragarse el vómito del que había sido libre. Qué triste que tengamos que estar recibiendo disciplinas de Dios, porque la disciplina juega un papel muy importante en la práctica de la justicia. Mire, sé que hay padres que abusaban en la disciplina, pero la sociedad nos quitó la disciplina y la corrección del hogar, y ya los jóvenes son los que más mueren. Ya no mueren los ancianos, están muriendo los jóvenes, todos los que asesinan a diario, menores de 20 años, menores de 18 años, porque nos quitaron la corrección. Y a veces nos quitaron la corrección por culpa de los padres que abusaban de la corrección. Pero que Dios les dé a ustedes, padres cristianos, la sabiduría para saber corregir a sus hijos. Porque el padre que ama, corrige. No crea usted que por no corregir ama a su hijo, no, lo considera un bastardo. ¿Sí? Lo consideras un bastardo. Entonces, respondiendo a la cuestión, ¿cómo se ve esa vida nueva cuando camina entre otros creyentes y frente al mundo? Hemos definido con la ayuda del apóstol Juan y de ese trabajo exegético que hace John Charles Riley, quien hace más de 150 años extrajo de esta epístola 6 características de todo verdadero creyente, donde ya hemos visto que el creyente verdadero no peca habitualmente, o sea, no practica el pecado. Como segundo, que el creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Y como tercero, que el creyente verdadero practica la justicia. Debemos ver ahora que esa justicia que Dios produce en nosotros no solo se expresa en lo que hacemos, sino también en lo que cuidamos. No basta con practicar lo recto, hermanos. La vida nueva también se guarda, se protege y se mantiene apartada de aquello que la contamina. Y esta es la cuarta característica que vamos a alcanzar a ver antes de terminar. Y es que el creyente verdadero se mantiene puro. Aquel que ha nacido de Dios y tiene su esperanza puesta en Cristo, en su retorno se purifica así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Hermanos, la vida nueva no solo aprende a obedecer, a confiar, a evidenciar esta confianza, aprende también a cuidarse. Hasta aquí hemos visto entonces que el creyente verdadero no vive cómodo con el pecado, confía en Cristo y practica la justicia. Pero la Escritura va un paso más allá. El interrogante ahora, mis queridos, no es solo qué hacemos, sino qué guardamos. No solo cómo caminamos, sino qué protegemos en nuestro caminar, si realmente hemos nacido de Dios. Cómo cuidamos el alma que Él ha revivido de los delitos y pecados en los que se hallaba muerta. Juan conecta 3 realidades inseparables y es nuestra identidad. Somos sus hijos. Verso 2 de Juan, primera de Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Déjenme preguntarles, hermanos, pero no levanten la mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Quizás hijastro, quizás ahijado, pastor, un ahijado. Hermanos, todos los que nacemos de Adán, nadie merece nada, ni un pastor. Solo merecemos el infierno desde Adán. Pero el Señor en su gracia, no solo encarnó en un ser humano y murió en nuestro lugar, sino que nos da la fuerza para ser santos. Sino que a veces estamos siendo cristianos desaplicados. Como leíamos, tienen que volver a escuchar la predicación del 28 de diciembre. Los ídolos del corazón que Satanás nos levanta cada día nos distraen. Cada día hay algo nuevo que hacer. Cada día hay algo en que distraernos. Una meta alocada que perseguir. Pero no entendemos que esta noche pueden venir por nuestra alma.
A veces nos creemos que nosotros hemos definido la vida. No. Esta noche pueden venir por nuestra alma. Y todo lo que hemos logrado, ¿para quién será? Caminemos con la mirada puesta en Jesús. Más si somos hijos de Dios, ¿no? Tres realidades inseparables: la identidad de hijos de Dios, también nuestra esperanza en Cristo que regresará, dice, y aún no se ha manifestado lo que habemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y la otra es nuestra responsabilidad. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces, si somos hijos de Dios y tenemos la esperanza en el regreso de Cristo, debemos purificarnos, hermanos. Es decir, mantenernos limpios. La esperanza futura en Cristo produce una pureza presente en el creyente. Pero recordemos, hermanos, que el apóstol no dice que el creyente ya es perfecto y puro, sino se purifica. Cuando Juan dice que el creyente se purifica, usa el verbo adnisei, que significa limpiar, purificar, apartar de lo impuro, consagrar para Dios. Es un verbo que describe una acción continua. Se purifica así como Él es puro. Juan lo usa en tiempo presente, lo cual en el griego del Nuevo Testamento indica una acción continua, habitual, repetida, no un acto espiritual ya concluido. No habla de algo que ocurrió una vez en el pasado, sino de una práctica constante. Hermanos, el creyente no es alguien que fue puro una vez, sino alguien que vive cuidando su pureza. Como dijo un teólogo una vez, las ovejas pueden caer en el lodo, pero a diferencia del cerdo, no se divierten en él, salen a buscar su limpieza. Hermanos queridos, todos los días nos exponemos a la contaminación del mundo. ¿Cuánto les ha pasado? Yo tengo un problemita con la limpieza, ¿no? A mí me gusta estar siempre limpio, yo soy de los que cuando como no me gusta engrasarme. Y puede salir uno a dar una vuelta de 20 minutos caminando aquí por el malecón del Cristo Petrolero, llegar a la Tránsito y subir por toda la 49 a Telecom, coger un taxi, ir a su casa y mira el cuello de su camisa blanca y lo verás negro. Porque aunque tú no te revolcaste, aunque usted ni saludó a nadie, hay una contaminación. Y nosotros debemos entender que todos los días nos exponemos. Nos exponemos a la mirada, nos exponemos a lo que oímos, nos exponemos a los ídolos del corazón, a los anhelos y deseos de codicia que anidan en nosotros. Y tenemos que venir todos los días al trono de la gracia y decir, Señor, hoy tengo que pedirte perdón, Señor, porque me dio rabia el que me recogió en el transporte hoy, me ofendió, me molestó que un vehículo me hubiera cerrado y deseé que se hubiera pinchado. Me enojé con los políticos, deseé que los secuestraran y los asesinaran. Es que, hermanos, para usted ser un homicida no tiene que tirar un gatillo. Como para usted ser un adúltero no necesita ir a un motel con una mujer que no sea su esposa o un hombre que no sea su esposo. El Señor Jesús dijo, el que codicia en su mente ya adulteró en su corazón. Como decía un hombre, el adulterio es el lugar donde ya tu corazón había llegado. ¿Y cuántos a veces matan en el pensamiento? Esto no es de hijos de Dios. Por eso tenemos que venir todos los días a pedirle a Dios que nos perdone y a limpiarnos. ¿Y sabe cuál es el agente limpiador? La palabra de Dios. Ella es la que nos limpia. Pero no estamos leyendo la palabra de Dios porque hay otras cosas más importantes. Pero para un verdadero hijo de Dios es importante la palabra de Dios. Entonces, Juan usa este verbo de la misma manera que en el Nuevo Testamento lo emplea en otros pasajes para describir una pureza ya alcanzada. No para describir una pureza ya alcanzada, sino una purificación que se ejerce continuamente.
Juan capítulo 11, verso 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y esto era algo que hacían continuamente. Santiago 4:8 también usan este verbo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces la pureza cristiana no es un trofeo que se exhibe, sino una disciplina que se practica a diario. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne. ¿A quién estaba hablando Pablo? ¿A los odiados? ¿A enemigos o a hermanos? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, hermanos, a veces uno cree, como creían los monjes, ¿no?, que encerrándose en un monasterio iban a estar libres del pecado y practicaban más pecados allá adentro que afuera. Porque el pecado ya anida en nuestro interior. Todo el que nace de Adán ya viene con una corrupción interna. ¿Y sabe qué? Esa corrupción la tenemos usted y yo también si decimos ser renacidos. Porque recordemos la doble base, hermanos. Todo el que nace de Adán nace con una base legal y una base ordinaria. Legalmente condenados al infierno. Pero Cristo vino y nos imputó su justicia. Es decir, ya no estamos condenados, pero estamos en un cuerpo vendido al pecado, corrupto. Esa es la base orgánica, la corrupción. Pero ahora que hemos venido a Cristo, luchamos con una doble esencia. Aunque tenemos el Espíritu Santo, que manifiesta la justicia con la que hemos sido salvos, nos lleva a practicar esa justicia, también está la corrupción de la carne. Y estas dos se oponen entre sí. Por eso debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Queridos hermanos, Satanás sabe que si te quita el tiempo de lectura de la palabra, retrocedes. Es el acelerador en una pendiente. Hay pendientes donde si tú sueltas el acelerador no te queda más que, y a veces ya ni puede uno seguir adelante. El carro ya no da más. Si dejas de leer la palabra de Dios, si dejas de alimentarte de ella, retrocedes en el buen proceso en el que Dios te lleva. Él destinó que su palabra es el poder de la vida cristiana. Por eso, hermanos, cuando la Biblia habla de pureza, no la presenta como una emoción vaga, sino como una vida que se cuida de manera concreta. Por eso la Sagrada Escritura nos muestra al menos 3 áreas donde esta vigilancia se hace visible. Si hemos nacido de Dios, esta pureza no será teórica sino práctica. Y la primera es que el creyente cuida su alma con diligencia. El creyente se mantiene puro cuidando su propia alma, porque la pureza comienza, como dice Proverbios 4:23, en el corazón, porque de él mana la vida. ¿Usted cuida su corazón, hermanos? Es como cuando llegan los jóvenes solteros a pedir consejo, o a sus padres llegan los jóvenes: mamá, es que hay un joven en el salón o hay una joven en el salón, y llegan cuando ya entregaron el corazón. Ya es muy tarde. ¿Sí? Ya es muy tarde. Por eso, si aquí hay un soltero o una soltera, y si ya usted involucró su corazón, ¿ya para qué pide consejo? Si lo van a ver a uno como enemigo. Antes debe decir: es que hay una persona que me está invitando a salir y quiero saber si alguien aquí lo conocerá y que puede, oren por mí, no hay sentimientos. Pero algunos a veces llegan y yo: uy, hermano, ¿y usted ya le oró a Dios, hermano o hermana querida, de que sí sea la persona? Pues, pastor, yo no sé, aquí está la invitación del matrimonio civil. Y después se están quejando por las luchas dentro de un matrimonio. Porque a veces el debate no es el bíblico, no el divorcio, sino es cómo te casaste. Porque lo que empieza bien termina bien, pero lo que empieza mal es difícil que termine bien. Si lo que empieza bien a veces trae aflicción,
El creyente cuida su alma con diligencia. Hermanos, el que es nacido de nuevo cuida su propia alma, procura no solo evitar el pecado, sino también todo lo que pueda llevarnos a pecar. Tiene cuidado de las compañías que frecuentan. El que ha nacido de nuevo, ¿sí? Ese hombre que cuida su alma con diligencia, sabe, como dice 1 Corintios 15, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Te ha pasado que de pronto estás sintiendo un llamado de Dios y que hay cosas que estás cambiando, pero preciso cuando me acerco a una persona todo se echa a perder y tengo que empezar de cero? Cuídense de las malas amistades, hermanos. Y el tiempo se me está yendo y no puedo aplicar en esto, pero cuídense de las malas amistades. Hay personas que no pueden estar bien si usted está bien. Mire, hay personas que te tienen aprecio solamente porque tú estás por debajo de ellos. El día que no necesites de ellos o estés por encima de ellos, te odian. Seamos prudentes de las malas compañías. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Una versión dice, no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. ¿Se acuerdan? Cuando el rey del antiguo pacto fue a tomar el consejo de los ancianos, ¿qué le dijeron los ancianos? El pueblo ya está muy oprimido por tu padre, sé humilde con el pueblo, no seas tirano con él. Y fue a buscar consejo de los más jóvenes, ¿y qué le dijeron? No, mire, coge unos escorpiones y dile, si mi padre les dio con látigo, yo con escorpiones les agravaré. Y ahí fue donde se rebeló y se dividió en dos el reino. ¿Quién es su consejero, hermano o hermana? Hay quienes cometen el error de que cuando saben que están en lo malo, van y buscan el consejo del que les va a decir, estás en lo bien. El matrimonio está en la iglesia y cuando la esposa sabe que el esposo tiene la razón, dice, ¿eso para qué hablar con el pastor? ¿Para qué molestarlo? Arreglemos las cosas aquí. Pero cuando sabe que ella es la que tiene la... Vamos y le preguntamos al pastor, vamos, para eso está el pastor. Y ahí estamos siendo injustos. Y los injustos no heredarán el reino de los cielos. Sigue diciendo 1 Corintios capítulo 15, verso 34, reaccionen. Entren en razón y no sigáis pecando, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Hermanos, tengamos cuidado. Las compañías que escogemos determinan muchas veces el rumbo de nuestra vida. De dónde van a salir las parejas. ¿Sí? Mire, esto lo digo, no lo digo con el ánimo de ofender, pero a veces, no, que mataron a un joven y mataron también a su esposa, y que era la esposa, pues de lo mismo que él hacía, porque prácticamente de ahí. Tengamos cuidado, dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. El Proverbios también advierte que la cercanía con personas dominadas por el pecado pueden atraparnos en sus hábitos. Por eso yo digo, a mí me da tanta tristeza, y lo digo con todo el corazón, de ver personas que dicen ser cristianos y sus mejores amigos son personas impías. Y nunca sacan tiempo de la semana para relacionarse con sus hermanos en Cristo, cuando el Señor le va a decir, nunca me visitasteis. ¿Y cuándo no te visité, Señor? Lo que no hiciste con uno de estos pequeños, no lo hiciste conmigo. Siempre hay tiempo para las amistades del mundo, siempre. Mire, hay personas, hermanos, que uno les dice, ¿cuándo podemos compartir? Nunca pueden. Pero para las cosas del mundo siempre, hay quienes en realidad están ocupados. Y vivimos en una ciudad donde el que no esté ocupado es peligro. Porque todos estamos ocupados, ¿verdad? Pero sí hay personas que se alejan de la iglesia mientras se acercan al mundo. Y esto habla mucho de su condición espiritual. Debemos tener cuidados, hermanos, porque la cercanía con personas dominadas por el pecado pueden atraparnos en sus hábitos. Proverbios 22, versos 24 y 25. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes
con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas un lazo para tu vida. No basta, hermanos, con evitar, sino también hay que denunciar lo que es contrario a la luz. Efesios 5:11 dice, no participen de las acciones malas de los que viven en la oscuridad, las cuales no traen ningún provecho, más bien háganles ver sus pecados. Diferentes versiones dicen desenmascara, denuncia, saca a la luz, reprende, redargúyeles. Entonces, mis amados hermanos, en este cuidado de la pureza diaria, debemos entender que si hemos nacido de Dios, esta pureza no será teórica, sino práctica. Y es que primeramente el creyente cuida su alma con diligencia. Y segundo, el creyente vive consciente del peligro espiritual. Debemos vivir consciente, hermano, que si yo voy en mi carro, bueno, es un ejemplo, no tengo carro, pero si yo voy en mi carro y veo una mujer que relativamente a su pensar es guau, ¿para qué la recogen? ¿Para qué la recoge, hermanos? Si sabe que está sola, ¿para qué la visita? O si sabe que usted está solo, ¿para qué la recibe en casa? Si sabe que está peleada con su esposo, ¿para qué le llevas un regalo? ¿Qué estás buscando? Estás jugando con el desastre. Y al principio no sientes el peligro, pero después mueres en él. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, el creyente entiende que vive en territorio enemigo, por eso cuida su tiempo. Efesios 5:15-16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La conciencia de la brevedad de la vida impulsa a valorar cada día en obediencia a Dios. Dice el Salmo 90:12, enseñaos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto, hermanos, lleva al creyente a fijar su mirada en lo eterno y no en lo pasajero. Por eso debemos nosotros, mis queridos hermanos, ser sobrios. Entender que vivimos en un tiempo rodeado de enemigos. Y también ahora busca emplear el tiempo con un provecho eterno. Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para el que ha nacido de nuevo, su prioridad ahora es el reino, confiando en que Dios le proveerá lo necesario. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por eso ahora, mis queridos hermanos, el que ha nacido de nuevo ya no vive distraído. La distracción espiritual conduce al desliz. Por eso el creyente atiende con diligencia, como dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Señor advierte contra las distracciones mundanas que pueden apagar la vigilancia espiritual. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este cristiano que ha nacido de nuevo permanece sobrio y alerta en la pureza de su corazón. Pues la sobriedad y la vigilancia distinguen al creyente que espera la venida de su Señor. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La incertidumbre del tiempo impulsa al creyente a vivir en constante alerta y oración. Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y esta vigilancia, mis queridos hermanos, no se sostiene por fuerza humana, sino por una dependencia humilde en nuestro Señor. Entonces el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, hermanos, no solo no practica el pecado y pone su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador, sino que lleva esta fe a la práctica, practica la justicia. Y no solo practica la justicia, sino que también
procura mantenerse puro. Y dentro de esa pureza, el creyente también cultiva la pureza en dependencia de Dios. El creyente cultiva la pureza en una dependencia de Dios. Mateo capítulo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, esta carne en la que vivimos, mis queridos hermanos, es débil. La pureza se cuida en el corazón y se protege en la vida diaria y se sostiene con la oración. Por eso la pregunta decisiva no es cuán fuerte creemos ser, sino cuán vigilante vivimos frente al pecado. Juan no escribe estas cosas para crear inseguridad, sino para producir un discernimiento en nosotros, hermanos. Si hemos nacido de nuevo, esta vigilancia espiritual debe estar presente, aunque sea poca, pero debe estar ahí visible. Lo que hemos entonces visto, mis queridos hermanos, hasta ahora es sencillo, pero es profundamente serio. El cristianismo verdadero no comienza con lo que el hombre hace, sino con lo que Dios hace en su corazón. Nadie nace creyente, es necesario nacer de nuevo, y cuando Dios da vida, esa vida no permanece oculta ni estéril. Esa vida nueva rompe con el dominio del pecado, se aferra a Cristo por la fe, comienza a practicar la justicia y aprende a cuidarse en pureza. No hablamos de perfección, sino de una nueva dirección. No de una vida sin luchas, sino de una vida vigilante. Donde Dios ha dado vida, hermanos, hay fruto. Y donde hay fruto, no importa cuán religiosa sea la apariencia, la Escritura nos llama a autoexaminarnos. Pero Juan no ha terminado allí. La vida que Dios produce no solo se guarda para Él, que es lo que vamos a ver el otro domingo, si Dios nos tiene con vida y salud, también se entrega en amor al prójimo y vence al mundo. Eso, hermanos, es lo que veremos en 8 días. Que se lleven esto en su corazón